No había habido un imperio tan grande desde los tiempos de Roma. Orgulloso de su poder, soñó con unir a toda Europa bajo las leyes francesas. La derrota de Rusia y Prusia fue tan abrumadora que Napoleón estaba asombrado por el éxito. Nunca había imaginado tal hazaña. Empezó a pensar que podía hacer cualquier cosa. Su estrella había alcanzado la cumbre. En aquel momento empezó a creer que era infalible, una especie de superhombre, alguien protegido por el destino, por su famosa estrella. Tenía un poder absoluto en Europa, y su orgullo era enorme, porque era un antiguo teniente de artillería que había llegado a lo más alto. La ambición nunca está satisfecha, escribió una vez Napoleón, incluso en la cumbre de la grandeza. Con 38 años, embriagado de poder, el gobernador más famoso de Europa se empeñó en otra conquista más. Sería un error fatal. Imperios. Napoleón. En 1808, cuando Napoleón Bonaparte mandó cruzar los Pirineos a 118.000 soldados con destino a España, pensó que serían bien recibidos. Con mi bandera llevando el lema «Libertad y emancipación de la superstición», dijo, «me verán como al libertador de España». Napoleón estaba convencido de que los españoles se levantarían en una revolución, que él sería aclamado. Estaba completamente equivocado acerca de la mentalidad española. Napoleón nunca pudo imaginar que muchas personas amaran a su país tanto como él amaba al suyo. Fue un error compuesto por arrogancia y orgullo que desembocaría en su caída. Capítulo cuarto. El fin. El bloqueo económico de Napoleón a Gran Bretaña no funcionaba. Desafiando sus órdenes, España comerciaba con su enemigo. Bonaparte decidió doblegar a los españoles y convertir a España en parte de su imperio. L'Espagne, à cette époque, España en aquella época no era un país muy avanzado como otros de Europa. Napoleón consideraba la península ibérica otro mundo, con personas de la Edad Media, dominadas por el clero. Según Bonaparte, analfabetos, ignorantes y fanáticos. Pensó que no encontraría resistencia. El 2 de mayo, los españoles se levantaron contra el ejército francés en Madrid.
Al finalizar el día habían muerto 150 soldados franceses. Los franceses se vengaron matando a miles de españoles. Fue el comienzo de una guerra brutal y encarnecida, marcada por el salvajismo en ambos bandos. Los franceses torturaron y mutilaron a sus prisioneros. Los españoles hicieron lo mismo. Fue una guerra de atrocidades. Fue una guerrilla. La palabra viene de aquella época. El ejército francés nunca había combatido en este tipo de guerra. No fue la batalla más gloriosa a la que tuvieron que enfrentarse. Ese es el fallo de Napoleón. De alguna manera, perdió el sentido de las proporciones. Había llegado hasta España y no se rendiría. Miles de personas murieron, pero no hubo una victoria decisiva. Napoleón mantendría su ejército en España durante 5 años, incapaz de doblegar a los españoles. Napoleón no aceptaba consejos. Solo creía en sí mismo. Solo confiaba en su estrella. Por eso estaba ciego. A medida que crecía su imperio, Napoleón asumía el papel de César romano, endiosado e infalible. Ahora quería un hijo que le sucediera. Pero Josefina no había podido darle ninguno. Y con 46 años, sabía que ya nunca podría. Sabía que de forma vergonzosa sería rechazada en la cama del hombre que me había coronado, le dijo a una amiga. Durante meses, Napoleón dudó. Estaban muy acoplados. Hasta el final, Napoleón creyó que Josefina era su estrella de la suerte. Por eso le resultaba tan difícil divorciarse de ella. Al final, decidió decirle a Josefina que debían sacrificar su matrimonio para mayor gloria de Francia. En Fontainebleau, el 30 de noviembre de 1809, poco después de cenar, el emperador pidió que le dejaran a solas con su mujer. Desde la habitación contigua, el secretario de Napoleón pudo oír los gritos. Cuando Josefina se enteró de que todo había terminado, sufrió un ataque. Lloró, se desmayó, usó todas sus armas de mujer para que cambiara de opinión. Pero nada le hizo cambiar. 2 semanas después, el divorcio era oficial. Entendí a mi marido, dijo Josefina. Sabía muy bien que al final se saldría con la suya. Josefina se fue enseguida de Malmaison. Al día siguiente, Napoleón fue a verla mientras llovía. De la mano, pasearon bajo la lluvia. Luego desapareció. Para ella todo había terminado. Ya no sería la emperatriz, pero Napoleón tampoco quería romper. Estaba muy unido a ella. Él la amaba. También le resultó muy difícil. Napoleón le regaló la Malmaison a Josefina y una pensión de 3 millones de francos al año. Ahora estaba libre para encontrar a una nueva esposa y tener un heredero. «Quiero casarme con un útero», dijo. Puso sus ojos sobre la archiduquesa María Luisa, la hija de 19 años de su antiguo enemigo, el emperador Francisco I de Austria.
Ese matrimonio le uniría a los Habsburgo, una de las familias reinantes más importantes de Europa. Pero la joven despreció a Napoleón. Ver a ese hombre, escribió en su diario, es la peor tortura. Pero su padre se impuso a sus objeciones. El matrimonio con Napoleón, le dijo, llevaría la paz a Austria y una alianza con la nación más poderosa de Europa. Obligada a obedecer, la joven de 19 años se despidió de su familia y emprendió viaje hacia Francia. Marie-Louise llegó al palacio del emperador en Compiègne en la primavera de 1810. Incapaz de soportar la impaciencia, Napoleón intentó conquistarla tan rápidamente como había vencido a su padre. Una semana antes de la ceremonia oficial de la boda, subió corriendo las escaleras hacia su habitación. La quería en aquel momento, junto con todo lo que eso significaba. Eso se llamaba en aquellos tiempos hacer el amor como un soldado, planear la conquista de una mujer como si se tratara de una fortaleza. Más tarde, Napoleón dijo que su nueva emperatriz había dicho: «Hazlo otra vez». Napoleón era encantador. Sabía cómo conquistar a una mujer, cómo seducirla, y ella tenía un carácter hecho para el amor. El 2 de abril de 1810, el emperador Napoleón Bonaparte se casaba con la archiduquesa Marie-Louise, rodeado de toda la extravagante parafernalia digna de la unión de dos imperios. «Me quiere mucho», escribió Marie-Louise a su padre, «y yo respondo a su amor sinceramente. Hay algo muy atractivo y entusiasta en él que es irresistible». Napoleón debió pensar que estaba soñando. Con ese matrimonio se había aliado con una de las más antiguas y veneradas monarquías de Europa. Un año después de su matrimonio, el ruido de los cañones inundó París. Marie-Louise dio a luz a un varón. Napoleón le llamó el rey de Roma. Con un hijo y una devota esposa, Napoleón parecía haber cambiado. Se había convertido en un padre cariñoso y en un amante esposo. Su matrimonio le había transformado en una especie de burgués. Ella tenía un efecto paralizante sobre él. No volvió a trabajar, no tomaba iniciativas. Decía: tengo que ir a España a ocuparme de algunos asuntos, pero cuando se lo digo a Marie-Louise se pone a llorar y no quiero abandonarla. Marie-Louise, su amada, la madre de su hijo, parecía calmar sus infatigables energías. Con 42 años, su estómago había engordado. Estaba flácido. La madrugada, las dificultades, la guerra ya no son para mí, le dijo a un ayudante. Me encanta la cama y el reposo más que nada en el mundo, pero debo terminar mi trabajo. En 1811 tenía muchas cosas que hacer. La sangrienta guerra en España continuaba. Gran Bretaña seguía siendo un tenaz enemigo y una nueva guerra se cernía sobre Francia. El zar Alejandro se negó a seguir tomando parte en el bloqueo continental a Gran Bretaña. El edicto de Napoleón prohibiendo el comercio con los ingleses estaba arruinando la economía rusa. La tensión fue en aumento. Todos los intentos por negociar fallaban.
En la primavera de 1812, ignorando el consejo de sus más cercanos asesores, Napoleón invadió Rusia. Nunca antes se había reunido un ejército tan grande. Italianos, polacos, alemanes, franceses, más de 600.000 hombres procedentes de todos los rincones del imperio. Napoleón profetizó que la guerra acabaría en 20 días. Un ejército de 600.000 era demasiado irresistible, pasara lo que pasara. Lo que hizo fue reunir a hombres suficientes como para retar a los rusos, obligarles a entrar en batalla y vencerles. El ejército de Napoleón marchaba con dificultad por los grandes espacios abiertos rusos. Esperaba aniquilar a su enemigo de una vez, pero los rusos no darían la batalla por perdida. Napoleón tenía el doble de soldados que los rusos. Tenía tantos hombres que, según él, no se atreverían a luchar. Empezaron a retirarse porque no tenían elección. Pero mientras lo hacían, debilitaban al ejército de Napoleón. A medida que pasaban los días, el asfixiante calor del verano ruso empezó a minar sus fuerzas. Los soldados cayeron exhaustos, enfermos, y algunos abandonaron miles cada día. 2 meses después, Napoleón había entrado una sola vez en batalla. Murieron 150.000 hombres. Muchas tropas extranjeras se marcharon. Una cuarta parte del ejército desertó. No eran franceses, no eran especialmente leales. Luchaban porque su rey era aliado de Napoleón. Finalmente, cuando el verano llegaba a su fin, los rusos hicieron frente al enemigo en el pueblo de Borodino. Moscú, la ciudad sagrada de Rusia, estaba en peligro. Mientras los soldados del zar se preparaban para la batalla, cantaban «Es el deseo de Dios». Estaban preparados para morir por Rusia. Todo el mundo lo veía como un día sagrado en el que iban a morir por una gran causa. Existía la tradición de ponerse ropa interior limpia antes de morir. Todos lo hicieron y entraron en batalla. La batalla de Borodino fue una carnicería mortal. Napoleón envió a su enorme ejército en un ataque frontal, sin la delicadeza que siempre le había caracterizado. Había muertos por todas partes. Fue horrible. La batalla empezó a las 6:30 de la mañana y duró hasta las 3 de la tarde. Ambos ejércitos estaban exhaustos. Los rusos lucharon contra los ejércitos del emperador sin descanso. Al día siguiente se retiraron, dejando que Bonaparte se proclamara vencedor. Moscú estaba en sus manos, pero los rusos se negaban a firmar la paz. Cuando el ejército de Napoleón entró en la ciudad, estaba desierta. Esa noche, Moscú empezó a arder. Montañas de llamas rojas, recordaba Napoleón tiempo después, como inmensas olas de mar. Fue la visión más grandiosa, sublime y aterradora que el mundo haya conocido. Los propios rusos quemaron Moscú. La ciudad en llamas fue el peor ataque a Napoleón. Ya no podría quedarse allí. Temiendo la proximidad del invierno, pero reacio a abandonar su conquista, Napoleón escribió al zar proponiéndole una negociación.
El zar respondió con un gélido silencio. Tras 5 semanas de espera, Napoleón ordenó decepcionado que sus soldados volvieran a casa. El 19 de octubre sacó a sus hombres de Moscú por la puerta de Kaluga, cargados con el botín. Era un cálido día de otoño. Tres semanas después empezó a nevar. El invierno ruso había llegado con antelación. Las temperaturas cayeron hasta los 22 grados bajo cero. Los soldados de Napoleón se congelaron en campo abierto. Se nos pegaban los labios, escribió un soldado. Teníamos la nariz congelada. Parecía que caminábamos por un mundo de hielo. Podemos imaginarnos el sufrimiento que supuso esa retirada. Cuando hablaban, su aliento se congelaba con un pequeño sonido seco. Sus palabras se congelaban en el aire. El alimento se acabó. Miles de caballos morían. Los hambrientos soldados se lanzaban sobre esa carne fresca. Lucharon contra la inanición, el frío, la fatiga, la enfermedad y los cosacos. Estos acosaron los flancos de Napoleón, destrozando su ejército como si fuera un animal herido. El ejército diezmaba porque estaba siendo atacado por todos lados. Por eso empezó a alejarse. El ejército francés ya no volvió a ser una fuerza de combate. Napoleón observaba cómo moría su ejército. Temiendo ser capturado, llevaba siempre una pequeña bolsa de cuero atada al cuello con un frasco de veneno. 6 meses antes, había cruzado Rusia con más de 500.000 de soldados confiando en la victoria. Ahora, 5 de diciembre, rumores de un golpe en París le obligaban a abandonar sus tropas y regresar a la capital francesa. Mientras su trineo cruzaba Europa, le dijo a un acompañante: entre lo sublime y lo ridículo, solo hay un paso. Había perdido 500.000 de hombres, una cifra impresionante. Solo volvieron 93.000. Fue el principio del fin, dijo su antiguo ministro de Exteriores, Charles Talleyrand. Olía a sangre. Gran Bretaña, Prusia, Rusia y Suecia se habían unido contra él. Solo Austria, gobernada por el padre de su mujer, dudó. Con la esperanza de que una batalla decisiva cambiara la suerte, Napoleón salió de Francia para otra campaña en Europa Central. Luchaba en cualquier parte. Con un ejército diezmado nunca podría ganar, pero seguía luchando. En el otoño de 1813, los aliados capturaron a Napoleón en Leipzig, gracias a su superioridad numérica, y castigaron a sus ejércitos con una sangrienta batalla que duró 3 días. La leyenda del invencible Napoleón había terminado. Sus ejércitos se batían en retirada por toda Europa. Hace un año, dijo, toda Europa caminaba a nuestro lado. Hoy, toda Europa está en contra nuestra. En 2 meses había perdido 400.000 hombres, pero seguía luchando. No se puede hacer otra cosa que luchar, dijo, a pesar de que cada día tenemos menos posibilidades. A principios de 1814, Napoleón, de nuevo en París, supo que los aliados habían invadido Francia. Temiéndose lo peor, comenzó a quemar sus papeles privados.
Incluso Austria, liderada por el padre de Marie-Louise, Francisco I, se había unido a la batalla. «No os preocupéis», le dijo Napoleón a su esposa y a su hijo, «ganaremos al abuelo Francisco». La mañana del 25 de enero se despidieron. Nunca más volvería a ver a su mujer y a su hijo. En una última y desesperada campaña en Francia, Napoleón hizo alarde de su antigua brillantez. Pero 85.000 franceses no tenían posibilidades contra 350.000 aliados. El 31 de marzo de 1814, los aliados marcharon hacia los Campos Elíseos. La guerra no había hecho más que empezar. Ahora, incluso sus mariscales se volvieron contra él. Cuando quiso reunir lo que quedaba de su ejército para marchar hacia París, se negaron a luchar más. El 12 de abril de 1814, Napoleón renunció a su trono. Su Majestad apareció totalmente desolado, escribió un secretario. Su agitación era tan grande que sin darse cuenta se clavaba las uñas en la pierna hasta que le salía sangre. Esa noche vació el contenido del frasco en una botella de vino y se lo bebió. El veneno no le mató. Viviría para ver cómo le quitaban todo lo que había conquistado. «Mi padre ha llegado hace unas horas», le escribió Marie-Louise 2 días después. «No me deja ir a verte. Estoy tan triste que no sé qué decirte. Te beso y te amo con todo mi corazón». El 20 de abril, Napoleón bajó las escaleras de Fontainebleau para dirigirse a sus soldados por última vez. «Adiós, hijos míos, me voy. No os lamentéis por mi destino. Me gustaría abrazaros a todos y teneros cerca de mi corazón. Dejadme, al menos, que abrace vuestra bandera». Entonces tomó una bandera del regimiento en sus manos y la apretó contra sus labios. «Dejad que este beso», dijo, «resuene en los corazones de mis soldados. Adiós de nuevo. Dejad que este beso entre en vuestros corazones». Un barco de guerra inglés llevó a Napoleón al exilio. Con 45 años, había ganado y perdido todo un imperio. Mientras cruzaba el Mediterráneo, tuvo la oportunidad de divisar Córcega. Un amargo recuerdo de lo lejos que había llegado y de lo inmensa que había sido su caída.